Ok, buenos días, Stephanie, Isabela, perdón. Isabela, buenos días. Eh, bien, como les venía diciendo, pues yo creo que no tengo nada que reproducir ahora, no. No, no hay nada más que reproducir. Entonces, bien, pantalla, compartir con pantalla. Bien, entonces, como les venía diciendo, pues buenos días nuevamente a todos. Espero que todos estén muy bien, que todo esté marchando de maravilla en sus casas, en sus hogares, que las cosas estén marchando bien con el resto de materias, ¿verdad? Eh, que ojalá no estén teniendo dificultades con ninguna materia, que a todos les esté yendo maravillosamente. La clase pasada, el martes, estuvimos viendo inicialmente el tema eh, de plagio, ¿verdad? De plagio, de citación, algunas ideas de qué es eso de plagio, qué se entiende con eso de plagio, eh, digamos cuáles son las características del plagio, cuándo se incurre en plagio, ¿verdad? Y creo, si mal no estoy, quedamos en ver específicamente ya los problemas que surgen a partir de la a partir del hecho de incurrir en plagio, ¿verdad? De tomar algo que no es propio, eh, y cuáles son las consecuencias. Creo que quedamos pendientes en eso. En el día de hoy vamos a continuarlo, eh, y al final les voy a explicar específicamente ya el taller que vamos a utilizar, que vamos a trabajar. Yo les dije a ustedes que los grupos con los que estuve el martes de 2 horas, yo les habilité inmediatamente el trabajo a ellos, a ustedes no se los he habilitado, y los otros grupos tienen 4 días para elaborar el ejercicio, es decir, tienen hasta el sábado para elaborarlo. En ese caso, yo hoy se los habilito a ustedes y también les estaría dando 4 días para hacerlo, es decir, que ustedes tendrían plazo hasta el lunes en la noche para hacerlo y subirlo. Entonces, pero es un taller que obviamente no podía habilitárselo porque tendríamos que ver la teoría hoy y mirar un ejemplo que les traigo. Elaboré un ejemplo y se los traigo para mostrárselo de qué manera, más o menos, digamos, de qué manera se espera que usted elabore el ejercicio taller que les voy a habilitar y que les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar. Entonces, quedamos, creo que en esta parte quedamos de cuál es el problema del plagio, ¿verdad? Porque es una propiedad, porque es una propiedad intelectual, pero sobre todo que es, digamos, propiedad de alguien. Es como cuando tú tienes un coche, un carro, una, un televisor, algo así que es tuyo, es propiedad tuyo y pues obviamente merece respeto y reconocimiento de que es tuyo y que nadie tiene que meterse con él, ¿verdad? Y en caso tal de que alguien, digamos, tome tu carro, la moto que tú tienes, la bicicleta o el televisor, obviamente tiene que pedirte prestado a ti esos elementos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los textos, en el caso de la creación de la escritura, eso se configura, se entiende como una propiedad intelectual, y todo aquel que quiera echar mano de ello, es decir, de tomarlo y usarlo, obviamente tiene que pedírtelo prestado, digamos, ¿cierto? Y usarlo en tus trabajos. Para ello, tú tienes que reconocer, darle crédito precisamente a esas personas
perdón, a esa o a esas personas o a esa entidad que fue la que creó lo que tú estás tomando y que estás usando, ¿verdad? Tienes que darle el crédito, es decir, expresar o indicar quién es el creador, el propietario de ese texto o de esa idea o de ese concepto que tú estás tomando. Entonces, eh, quedamos hasta la diapositiva anterior y seguimos ahora con esta que son las consecuencias, ¿cierto? Antes de seguir, si, cada vez que tengamos 2 horas voy a hacer la salvedad. Les pido el favor, cada media hora uno de ustedes me avisa para hacer la pausa activa. Segundo, ahorita escuché que entró alguien solicitando admisión. Cualquiera de ustedes debe emitir para que la persona pueda entrar a la sesión. Y tercero, en vista de que por lo menos el martes, la última clase de las 12 se fue la luz, preciso cuando yo estaba dando mi clase se fue la luz aquí, entonces es posible que aceleremos rapidito y si no nos dan las 2 horitas, entonces el resto del tiempo ya es para ustedes para elaborar el ejercicio o para comenzar a hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces, de todas maneras, yo quedo conectado en chat, pero por lo menos la grabación ya queda establecida para aquellos estudiantes que no están conectados ahora, que no se pueden conectar por cualquier motivo, cualquier razón. Entonces, puedan verlo después a través de Sabio. Entonces, para que tengamos claro esos 3 punticos, siempre los voy a recordar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del plagio? Decíamos el plagio en Colombia, hay una ley, la 1032, en la cual se establece que el plagio, es decir, tomar una idea que no es tuya, tomar un concepto, una obra que no es tuya y presentarla como propia, eso acarrea de 4 a 8 años de cárcel. Es considerada un delito, ¿no? La ley 1032. Ese es en el país. Yo no sé si a ustedes, si en esta parte las tocamos, yo les decía, bueno, cualquier persona dice, va, pero es que en Colombia la ley no sirve y yo puedo tomar y hacer las cosas y no me va a pasar absolutamente nada. Bueno, es posible que en verdad la ley colombiana tenga sus fallas y que algunos terminen siendo castigados y otros no. Eso es muy posible, lo hemos visto en nuestra realidad. Sin embargo, es un riesgo que se corre porque no sabemos si en verdad puedan identificar digamos, reconocer o descubrir el hecho del plagio, ¿verdad? La realización del plagio. Entonces es mejor evitar eso y para eso estamos viendo este ejercicio de hoy. Bien, entonces eso es en Colombia. ¿Qué sucede en las universidades? Cuando se dan cuenta de un plagio y digamos, se comprueba que es un plagio, eh, la calificación que obtienes es 0,0, comenzando por eso. Es decir, eh, si se comprueba que es un plagio y además es un plagio consciente, ni siquiera el ejercicio, el texto termina de leerse, sino que se califica de una vez 0,0. ¿Ok? Entonces, digamos, inicialmente, ese es el punto que deben tener en cuenta. El tema de la calificación, ¿verdad? Y digamos, a mayor sanciones mucho más drásticas, pueden ser sanciones disciplinarias que incluso pueden llevar al estudiante a ser expulsado de la universidad. Y esto, ojo, no solamente es en la Universidad Tecnológica de Bolívar, sino en cualquier universidad, ¿cierto? Bien. Ahora bien, miren con exactitud dónde, en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde nos dice, donde se plantea el tema del plagio como una falta gravísima. Nos lo dice en el artículo 106. En el artículo 106, la letra K, como ustedes lo pueden ver ahora mismo ahí en su pantalla, se constituye una falta gravísima realizar cualquier modalidad de plagio en cualquier tipo de documento. Es decir, ojo, cualquier tipo de documento o producción, es decir, un video, un audio, una pieza publicitaria como la que vimos de Iván Duque en la Universidad Tecnológica, se considera precisamente una falta gravísima porque, como los decíamos anteriormente, ¿verdad? En las primeras diapositivas, es una falta ética, ¿sí? El plagio es una falta
de ética, de poco profesionalismo. Lo que se espera es que seamos todos lo más profesionales posible, que mostremos ese profesionalismo respetando la producción intelectual de otro, ¿verdad? Ese es el artículo 106. El artículo 107, ¿qué indica? Indica precisamente que son faltas gravísimas, faltas graves o gravísimas, las cuales las va a analizar un comité disciplinario. Ese comité disciplinario va a imponer sanciones con base en la proporcionalidad de la falta. Es decir, si la falta es muy grave, entonces te puede llevar a la expulsión. Es muy grave, comprobada, gravísima, te lleva a la expulsión. Si la falta es digamos, es leve, es posible que sea solamente una sanción de suspensión de unos días, o de unas semanas, o de un mes. Y si es mínima, puede llevarte solamente a tener una nota mala y bueno, ya tú tienes que asumir las consecuencias de ello, de perder la materia, si en caso tal te llevara a perderlo, ¿verdad? Pero siguiendo el principio del derecho, ¿verdad? El debido proceso, eso no es que va a ser enseguida, eso tiene un proceso, va, sí, cierto, tiene que seguir un proceso para, para en definitiva, ¿verdad? Al final comprobar si fue una falta gravísima, consciente o si fue inconsciente y todo lo demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta, artículo 6 y artículo 7 son básicamente los que hablan sobre las faltas gravísimas en relación con el plagio, que es lo que estamos viendo. Bien. Ahora bien, entonces, miércoles, ahora estoy en este dilema. ¿Cómo hago yo? Bueno, pero si yo no sé cómo evitar ese plagio, y si incurro en plagio, ¿cómo hago para evitar en ello? Hay unas estrategias precisamente para que tú no incurras en plagio. Y tenerlas en cuenta es fundamental, recordarlas, ¿verdad? La primera de ellas es que tú reconozcas de forma explícita, es decir, que lo indiques en el texto claramente, que eso que tú tomaste no es tuyo, que esa idea, que esa palabra, que ese párrafo, que ese concepto que tú tomaste no te pertenece, ¿verdad? Reconocerlo explícitamente dentro de la producción que tengas, es decir, ya sea un texto escrito, que es en el caso que nos convoca aquí siempre en el taller de escritura académica, o bien una producción oral o una producción audiovisual, etcétera, siempre indicar. Yo creo que algunos de ustedes que están estudiando comunicación social siempre les dicen, cuando usted haga una pieza de audiovisual, al final usted coloca los créditos. Los créditos es indicar quienes te ayudaron, de dónde extrajiste algunas cosas, ¿cierto? Esos créditos en un texto académico tienes que decirlo igual, tienes que reconocer explícitamente y de manera clara que una idea, un concepto, una palabra, una cita no es tuya, ¿cierto? Un párrafo no es tuyo, es de alguien más. Ahora, ¿cómo haces eso? Precisamente lo primero es a través de citas adecuadas, citas concretas, citando a la fuente, ¿verdad? ¿Y cómo yo cito eso? ¿Cómo logro citarlo? Hombre, tienes que revisar constantemente el manual de normas APA. Ustedes tienen en Sabio el manual de normas APA, que yo se lo subí a cada uno de ustedes en la semana en que vimos, si mal no estoy, el tema de bibliotecas, ¿verdad? El tema de rastreo de fuentes. Allá está el manual APA. Usted lo descarga, usted lo tiene y constantemente revíselo. ¿Por qué tiene que revisarlo, joven? ¿Por qué? Porque a ustedes el manual APA le indica, mire, si tú tomas una fotografía, así tú referencias la fotografía, así tú la citas, así la referencias. Si tú tomas un artículo periodístico, es decir, semana, el tiempo, así tienes que referenciarlo y así tienes que citarlo. Si tú lo que haces es que tomas en la página web del DANE unos datos estadísticos directamente de la página porque no lo tienes como documento, entonces así tú referencias. Allí en la normativa, allí en el documento de norma APA, tú encuentras especificado todo en relación a la citación, a citar, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo se cita? La citación adecuada, ¿a qué hace referencia?
cuántos tipos de citación hay. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, tipos de citas. Primero tenemos lo que se conoce como las citas textuales, ¿verdad? Textuales es que tú la tomas textualmente de donde lo encontraste, la tomas, la traes y la colocas acá. Al final yo les voy a colocar ahí una clave que ya lo verán, pero me voy a adelantar, y es que aquello que cuando, ese procedimiento que siempre nos señalaron como erróneo, como equivocado, como inadecuado, de copiar y pegar, en realidad no es malo copiar y pegar, sino que lo equivocado, lo, lo incorrecto es copiar y pegar y no decir que eso que copiaste y pegaste no es tuyo. Entonces, evitas el plagio citando que eso que copiaste y pegaste no es tuyo y es de alguien más. Y tienes que decir de quién es. Ya vamos a ver de qué manera es eso. Creo que alguno de este grupo, me preguntaba sobre el tema de parafraseo y ahora ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, cita textual. Textualmente tomas lo que está por allá en una fuente, ya sea de cualquier tipo, la tomas, lo traes aquí, eso es una cita textual. Extracción total o parcial de algo y lo traes acá. Ahora, ¿cuáles son qué sucede con esas citas textuales? Cuando son textuales, tú tienes que traerlo así tal cual y lo colocas exactamente igual en el texto tuyo, tal cual, ¿verdad? Por eso es que son textuales, tal cual lo colocas. Y además, para evitar el plagio, cuando ya tú tomas eso y lo traes, entonces tú indicas, ok, listo, este es el autor, coma, este es el año de publicación, coma, y este es el número de página. Ese ejemplo que yo les estoy colocando aquí en rojo, autor, año y número de página, cuando hablamos de número de página, eso hace referencia a que lo que yo tomé, el texto que yo tomé, perdón, el fragmento que yo tomé viene de una fuente que es un artículo, un texto, ¿verdad? Un escrito que tiene páginas, Un artículo periodístico, perdón, un artículo científico, un ensayo académico, una tesis de pregrado, una tesis de maestría, un libro, ¿verdad? Un informe de la ONU en PDF. Eso es un texto y está paginado. Por eso, en este caso se dice, coloca el número de página. Pero hay fuentes que, como el ejemplo que yo les decía ahorita, si tú vas al DANE y en el DANE hay una información que no está en PDF, que no está en un texto, sino que está online, en línea, que está ya ahí en la página, no hay forma de que encuentres página, eso que vas a explicitar cambia. Y por eso yo les decía, revisen el manual. Porque esto que yo les estoy mostrando ahora aquí en rojo hace referencia a una citación de un texto que lleva página. Pero hay unas fuentes que no tienen página y allí sería diferente. Entonces, ya miraremos con base en cada uno de ellos, ya lo miraremos. Entonces, cita textual, lo tomas tal cual de donde lo encontraste, la fuente, lo traes y lo colocas en tu texto. Esa es una cita textual. Ahora, hay una cita de parafraseo, me preguntaban unos estudiantes. Las citas de parafraseo, ¿a qué hacen referencia? Ese fragmento, esa idea, esa partecita que yo encontré en una fuente, tal cual, textual, yo la encontré, la extraje de allí, la traje acá. No la coloco en mi texto porque no la quiero colocar enseguida, pero la leo, la analizo, la interpreto, la interiorizo y ya la entiendo. Cuando ya la entiendo, puedo yo plantear esa idea de ese fragmento que tomé textual y yo lo que hago es replantearlo o parafrasearlo, es decir, decirlo con mis propias palabras como nos enseñaron en bachillerato, ¿cierto? Decir lo que ese fragmento lo entiendo, lo interpreto, lo analizo y entonces cuando ya en el párrafo donde estoy escribiendo, lo que hago es
plantearlo con mis propias palabras, esto que está acá textual. Eso es el parafraseo, ¿cierto? Decir con las propias palabras lo que se interpretó. En ese caso, ya no se coloca autor, año de publicación y paginación, sino que se coloca solamente autor y año de publicación. En el parafraseo, según la norma APA, que les he dicho que revisen, ¿cierto? Constantemente revisen eso. Bien. Citas textuales, ¿verdad? Tenemos dos tipos de citas textuales y citas de parafraseo. Las citas textuales tienen dos formas, según la normativa. Hay una cita textual que se le conoce como corta, pequeña, corta, que es cuando tú extraes un fragmento de alguna parte tal cual textual, lo extraes, y cuando contabilizas las palabras, esas palabras que tú tomaste de allá, de esa fuente, tiene menos de 40 palabras. Eso dice la norma. Ok, tomé este fragmento tal cual y lo voy a colocar, pero ese fragmento tiene menos de 40 palabras. Como tiene menos de 40 palabras, la normativa dice, colócalas entre comillas, comilla de apertura y comilla de cierre, las menos de 40 palabras, primero. Y segundo, van dentro del texto, lo colocas dentro del texto que estás escribiendo. ¿Sí? El texto es el párrafo, por ejemplo. Si es un párrafo argumentativo y tienes una cita textual, ¿verdad? Textual de menos de 40 palabras, la traes y la colocas dentro de tu texto, dentro de tu párrafo que estás escribiendo, lo colocas allí, ¿verdad? Entre comillas, dentro del texto. Y hay unas citas textuales extensas, es decir, lo tomas tal cual de otra parte, pero cuando lo traes y cuentas las palabras, hay más de 40 palabras. En ese caso, la normativa, como bien lo están viendo ustedes allí, no utilizas comillas. Tienes que colocarlo en párrafo aparte. Tienes que ir con el tamaño de fuente más pequeño, 11. ¿Sí? 11. Normalmente la normativa nos dice todo el texto tiene que estar escrito en tamaño de fuente 12, Arial o Time New Roman, ¿cierto? Son las dos fuentes, Arial o Time New Roman, tamaño de fuente 12, pero cuando tú tomas una cita textual de otra parte, la traes aquí a tu texto y contabilizas esas palabras y tiene más de 40 palabras, es decir, tiene 40 o más de 40 palabras, inmediatamente tienes que saber que no va dentro del texto, va aparte, ¿cierto? Aparte, solo un tamaño menor, 11, el espacio que lleva el texto, todo el texto es de 1.5 o 2. La norma APA dice 2, pero algunas universidades aceptan 1.5. Entonces, entre 1.5 y 2, ese rango, 1.5 o 2, perdón, el interlineado, ¿cierto? El espaciado, un 1.5 o 2. En el caso de la cita textual que estás trayendo tal cual de otra parte acá, aparte de tener un tamaño de letra menor, el espaciado es sencillo, no es 1.5 ni doble, es sencillo, ¿cierto? De más de 40 palabras. Van también con una sangría, así de la izquierda hacia la derecha. Ya miraremos los ejemplos. Ya les muestro los ejemplos, ¿ok? Entonces, la clave que les decía hace un momento es eso. Cuando tú copias y pegues, eso es una cita textual y eso no es malo. Lo malo es no indicar de dónde salió, ¿ok? Entonces, estas citas textuales, las cortas y las extensas, ambas tú tienes que decir de dónde salió, ¿cierto? Entonces, autor, año y página si es una fuente paginada o si es o no lleva página si no es paginada, si es online o si es un video o algo así, no lleva página, obviamente. ¿Ok? Con esto te ayuda a evitar el plagio. Ahora, citas textuales cortas basadas en el autor, lo vamos a ver el ejemplo.
¿verdad? El ejemplo, ¿cómo va? Específicamente, miren. Basada en el autor, ¿qué quiere decir? Que para mí, cuando yo presento la cita, para mí, es más importante que el lector sepa quién dice esa cita. No es tanto la cita, sino quién la dice. O bien, también la cita, pero para mí yo quiero impactar en el lector mostrándole quién lo dijo, ¿verdad? Eso se llama basada en el autor, una cita textual. Recordemos cita textual, lo tomas de una parte, lo copias, lo pegas tal cual en tu texto. Dentro del texto, miremos el ejemplo. En este caso, ¿verdad? Menos de 40 palabras, primero, lo que tenemos que recordar, menos de 40 palabras, se plantea de esta manera. El párrafo argumentativo, es decir, cuando usted estructura, cuando usted construye un párrafo argumentativo, es de esta forma como está aquí. Primero usted tiene que plantear un texto que contextualice al lector y que ayude a conectar con la cita posterior que vas a usar, ¿cierto? Un texto inicial. Como la referencia es basada en el autor, por eso aquí dice referencia al autor al inicio de la cita. Por eso el autor está aquí primero. ¿Por qué? Porque para mí es más importante que se sepa quién lo dijo, ¿verdad? Eso depende de ti, depende de tu investigación. Si tú quieres impactar con el autor, colocas al autor. Y eso es una cita textual, en este caso, basada en el autor. Si no quieres que sea el autor, sino la cita, esa se llama basada en el texto y ya miraremos el ejemplo. Entonces, como es basada en el autor, primero escribes un texto para contextualizar y luego presentas al autor el año de publicación, afirma, mira, aquí, afirma, expone, plantea, dice, ya, dependiendo de cómo tú quieras expresarlo. Abres comilla, como bien lo estás viendo aquí, ¿verdad? Abres comilla y lo que tomaste allá textual, que copiaste, lo pegas allí. Tal cual. Cierras comilla y aquí está la paginación, aquí es donde va la paginación, ¿ya? ¿Cierto? La paginación aquí. Página 90. Luego un punto y después cierras el párrafo argumentativo, lo cierras con un texto que concluya la idea, ¿cierto? Que te ayude incluso a explicar lo que entiendes tú de la cita, ¿cierto? Lo que entiendes de la cita. Y ya así, allí ya tú tienes un párrafo. Discúlpenme que no veo, ok. Todo esto es un párrafo argumentativo, ¿cierto? Ojo, cita textual corta basada en el autor, de menos de 40 palabras. Dentro del texto, comillas, el autor inicial y luego la paginación, ¿cierto? Ahora miremos cita textual corta basada en el texto, es decir, ese mismo ejemplo que vimos anterior, pero ahora lo vamos a ver basado en el texto. Ya tenemos 9 y 30, ¿cierto? Camilo, profe, una pregunta, profe. Profe, si la cita que yo quiero citar no es, o sea, no es del autor, sino que también hace una cita, ¿cómo la referencio? Disculpa que no te entendí. O sea, profesor, la cita que yo quiero citar... No te entendí, Camilo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Sí, Camilo, cuéntame. O sea, sí. Lo que yo quiero citar no es, o sea, no es una producción del autor, sino que también lo cita o lo referencia de otro autor, o sea, de otro texto. Ahí yo cómo hago la referencia, ¿la hago en base a ese autor o la hago en base al autor del texto, aun cuando ese texto yo no lo investigué?
Listo, perfecto, Camilo, muchas gracias. Por eso les decía, la primera es la citación adecuada, ¿cierto? La recomendación es la citación adecuada. Y la segunda es revisar el manual. ¿Oíste, Camilo? En el manual, búscalo, ahí está, se llama cita de cita. Eso que tú estás diciendo es cita de cita. Es decir, tú encontraste un autor, tú encontraste un texto, ¿verdad? Un texto cuyo autor presenta dentro de su desarrollo de su trabajo, presenta la cita de alguien que ya hizo algo, ¿cierto? Cita a alguien. Entonces, pero a ti te sirve la cita de ese otro autor inicial. Tú tienes dos alternativas. O vas a la fuente, bueno, ya, esta cita la hizo tal autor, por decir algo. Yo encuentro un texto de Camilo Herrera. Y Camilo Herrera está citando a un autor, Andrés Martínez, está citándolo. ¿Cierto? Ok. Yo, Roger. Entonces, pero a mí me sirve la cita de Andrés Martínez, no la de Camilo, porque Camilo no está diciendo nada, simplemente está citando. Tengo dos opciones. O voy a Martínez, Andrés, voy al texto que me dice Herrera Camilo, que me dice en la referencia el nombre del texto y todo, o voy a la fuente directa de Martínez Andrés y leo y miro y entiendo e interpreto lo que dice Martínez Andrés y cito directamente a Martínez Andrés, o bien lo que hago es que tomo a Camilo citando a Andrés. Entonces, en ese caso es cita de cita. Si yo tomo a Martínez Andrés directamente, es cita directa. Pero si yo tomo a Camilo Herrera, es cita de cita. Entonces, el manual allí te dice muy bien cómo es. Te lo resumo. Tú, si yo veo en el texto de Camilo Herrera, veo una cita de Andrés Martínez, entonces yo digo, listo, coloco la cita coloco la cita de Martínez Andrés y digo, Martínez, A, el año de publicación, citado por Herrera, ¿ya? Herrera Camilo, y el año en que lo citó Herrera Camilo y la página donde la citó. Esa es la forma. Pero para eso hay que revisar el manual, ¿oíste? Siempre revisen el manual. Listo, Camilo. Camilo. Sí, listo, gracias, profe. Muy bien. Pero revisa el manual. Siempre revisa el manual. Bien. Volvemos acá. Muy bien. Entonces, ahora miren, la anterior era cita textual corta basada en el autor. Ahora es en el texto. Es decir, a mí no me interesa el autor. Digamos, es reconocido, es una fuente confiable, pero yo quiero impactar más con la cita, ¿ya? Entonces, en ese caso, como bien lo están viendo ustedes, es una cita basada en el texto, lo mismo que lo anterior, porque este ejemplo es el mismo del anterior. Un texto inicial para contextualizar, y luego de que pongo el punto aparte de la primera, digamos, de la línea o del inicio del párrafo para contextualizar, inmediatamente abro comillas y planteo la cita de una vez, lo que encontré, lo que copié y pegué, allí, tal cual, lo coloco allí, cierro la cita que no es mía, con comillas, y entonces aquí sí planteo lo que se les dijo allá hace 2 diapositivas previas. El apellido del autor, el año y la página, porque fue un texto donde lo consigo, un texto que se pagina. ¿Ok? Y finalmente cierro el párrafo con otro texto que presente el razonamiento que yo hago, ¿verdad? O la interpretación que yo hago de la citación, ¿ok? Para completar todo el argumento, todo el párrafo argumentativo. Una pregunta, Recuerden, profe. Y si es una dígame. noticia, y si es una noticia
¿Cómo haría yo? Vaneso, repito lo mismo, vaya al manual, ¿cierto? Vaya al manual, allá el manual dice cita de artículos periodísticos, ¿cierto? Periódicos, de publicaciones periódicas y Sí, cosas así. sí, sí, pero Es ¿cómo lo decir, sé? si es de revista Semana, si es... Ay, por eso, pero ve al manual, Paneso, ve al manual, ¿oíste? Vayan al manual, porque es que yo ahora puedo explicar uno tras de otro. Vayan al manual, ¿oyeron? Revisen el manual, para eso tienen el manual, ¿oyeron? Dale, dale, todo bien, profe. Bien, bien. Vamos acá. Bien. Muy bien, entonces, esa es, perdón, basada textual, corta, basada en el texto. La anterior era cita textual corta basada en el autor. En el autor primero va el autor, luego comillas y luego la cita que copio y pego, luego la paginación. En este caso va comillas, comillas y luego autor, año y página, ¿ok? Pero no olviden que el párrafo argumentativo, ¿dónde se fue el puntero? Que el párrafo argumentativo comienza con un texto que contextualiza para poder ingresar, para poder introducir la cita, y luego tienes que cerrar el párrafo argumentativo con una reflexión, ¿ya? Bien. Ahora miren qué sucede con las citas textuales extensas, es decir, de más de 40 palabras. En este caso, basada en el texto. Esta es basada en el texto. Más de 40 palabras. Aquellas eran menos de 40 palabras y por eso van dentro del texto. Ahora, más de 40 palabras basada en el texto. ¿Qué sucede? Si se pueden dar cuenta, este es el mismo texto ya va. Este es el mismo texto que está acá, mírenlo aquí. En ese momento, si algo, el mismo texto, ¿cierto? Ahí está, el mismo texto inicial para contextualizar. Pero la cita que yo tomé, que yo copié y pegué, cuando contabilizo las palabras, me da más de 40 palabras, entonces esta es la forma en que tú presentas la cita. Esta es la sangría. Esa es la sangría. Ahí está la sangría, ¿cierto? Están viendo que está separado. Espacio sencillo. Tamaño de letra 11, es decir, menos que, el resto del texto, que es 12, y autor, año y página, insisto, si es un texto paginado, si es un texto que lleva página. Si no, nada más autor y año. Y al final, cierro todo el argumento con otro texto, ¿cierto? Acá es otro texto, acá va un texto para cerrar todo el párrafo argumentativo. ¿Ya? Esta es la forma, esta es la estructura, ojo, pero de citas textuales extensas, basada en el texto porque fíjense que el autor está al final, primero está el texto, no van comillas, recuerden que no van comillas, aquí, si se dan cuenta, no hay comillas, y el autor se presenta al final, por eso es basada en el texto. Ahora miremos citas textuales extensas, pero basada en el autor, ¿cierto? En el autor. Lo mismo. Este es un mismo ejemplo de una misma cita. Texto inicial, pero como es el autor el que me interesa, entonces coloco al autor adelante. Y luego presento la cita, tal cual como vieron ahorita. La paginación y al final el texto que completa todo el argumento. ¿Ya? Basada en el texto anterior, basada en el autor. Ahora extensa, de más de 40 palabras. Aquí hay una nota que quiero que tengan en cuenta. En la paginación ustedes están viendo P aquí, P. Por eso, cuando es una sola página, se coloca P. Página 23, porque es una sola página. Página 90. Cuando
lo que tú copias y pegas, lo que tú copias, extraes de un texto y pegas, cuando tú lo copias, es un texto que estaba, por ejemplo, en la página 23 y terminó en la página 24, y tú tomaste todo eso, cuando, como son dos páginas, 23 y 24, cuando la vas a citar, ya no va P aquí, P, sino va doble P, P, página 23 y 24. ¿Ok? Tener en cuenta eso por si encuentran una cita que está en una página y termina en otra. Bien. Ahora la cita de parafraseo. Creo que ya estamos terminando. ¿Qué es eso de cita de parafraseo? Ya lo decíamos anteriormente. La misma idea que tiene el autor allá tú la expresas, pero con tus propias palabras. A partir de la interpretación, del análisis, de la comprensión profunda que tú haces de eso, de la interiorización de lo que dijo un autor, y tú lo planteas con tus propias palabras, ¿ya? Eso es el parafraseo, ¿cierto? Hay que atender precisamente a unas recomendaciones que dan. ¿Cómo parafraseas tú? Utilizando sinónimos, diciendo con palabras diferentes lo que dijo un autor. O bien, si tú tienes un texto que está en voz activa, la pasas a voz pasiva. O si está en voz pasiva, la pasas a voz activa. Esa es una estrategia, estas son estrategias. O bien, si tú tienes una estructura, si tú copias algo cuya estructura es, digamos, comienza hablando del año, del año en que ocurrió algo, y luego habla de unas situaciones sociales, y luego habla de, por decir algo, una problemática global. Entonces tú puedes cambiar la estructura de todo eso y comienzas, por ejemplo, con los problemas sociales o con la problemática global, y luego pasas a lo histórico. Ya tú haces una reestructuración de toda la frase. O bien puedes sintetizar, ¿verdad? Es decir, si tú tomaste tal cual, copiaste y pegaste tal cual textualmente un párrafo que tiene, digamos, 200 palabras, tú lo reduces a 50 o a 30, es decir, lo sintetizas. Ese también es una estrategia de parafraseo, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Bien. Miren cómo se da una cita de parafraseo, ejemplo de cita de parafraseo basada en el texto. Basada en el texto es que primero se coloca el texto y después al autor, ¿cierto? Basada en el texto. Seguimos con el mismo ejemplo. Texto inicial para contextualizar, ¿verdad? Así las cosas, y entonces aquí está la cita ya parafraseada, es decir, esto que dijo acá, discúlpenme que voy a retroceder, miren, esto que dijo acá, este autor, todo esto, lo leyó, lo interpretó y lo planteó así. ¿Sí? Ahí está. Así las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento, etc. Es decir, con las propias palabras de la persona que está escribiendo. Al final, el autor y el año de publicación sin paginación, porque el parafraseo no se pagina. Se coloca punto y se cierra el párrafo argumentativo. ¿Ya? Este es basada en el texto. Finalizaremos con el mismo cita de parafraseo, pero basada en el autor. ¿Cómo es? Precisamente es planteando al autor primero, ¿verdad? Texto, aquí está la cita, autor, apellido del autor y año de publicación, y luego presentas con tus propias palabras lo que dijo ese autor. Al final, otro texto para digamos, completar la idea del párrafo, y ya te queda ese párrafo argumentativo parafraseado basado en el autor. Basado en el autor porque lo presentas al autor primero. Nota, tengan en cuenta esta nota. Cuando usted cita la Biblia o cita el Corán, o bien alguna comunicación personal que tiene con alguien, por decir algo,
Usted ahora está haciendo su ensayo y usted por WhatsApp entrevista a un par de compañeros de la Universidad de Cartagena, de la Universidad Tecnológica, donde usted estudia. Usted dice, bueno, miren, ¿qué les parece entonces las nuevas modalidades de educación virtual y tal? Y todos esos estudiantes te dicen, no, mira, me parece malo porque esto y esto, me parece bien, tal, estamos teniendo dificultades, ¿no? Hay unos profesores que están bien, otros que están mal. Esas son comunicaciones personales, ¿cierto? Personales. Tanto la Biblia, el Corán, como las comunicaciones personales, usted la puede colocar dentro del texto, aquí, dentro del texto, ¿verdad? Pero no, en la lista de referencia al final, no las referencia, ¿ok? No es necesario referenciar la Biblia, el Corán o las comunicaciones personales. Es básico tener en cuenta eso. Finalizaremos, discúlpeme que no me recordaba, con la lista de referencia. ¿Cómo se presenta la lista de referencia? ¿Y qué es eso de lista de referencia? ¿Cierto? El listado que tú colocas al final de tu texto en el que tú relacionas todas las fuentes que investigaste, todas, que investigaste y que citaste. Ojo, porque si no las citaste, no es necesario colocarlas. Por eso es lo que ustedes están leyendo ahora mismo. Es decir, todas las fuentes que están dentro de tu cuerpo del trabajo, dentro de tus argumentos, deben estar en el listado de referencia al final. Pero también las que están en el listado de referencia, todas las que están en el listado de referencia deben aparecer citadas en el cuerpo del trabajo. Es decir, que corresponden tanto el cuerpo del trabajo, es decir, el cuerpo argumentativo, como el listado de referencias. Si en el listado de referencia aparece uno que no aparece en el cuerpo del trabajo, ahí hay una inconsistencia. Si en el cuerpo del trabajo aparece citado algo que no aparece en el listado de referencia, hay una inconsistencia, tienes que ajustarlo, ¿ok? Entonces, y finalmente ese listado de referencias tienes que organizarlo en orden alfabético, de la A a la Z y con sangría francesa, que ya miraremos el ejemplo como es. Este es el ejemplo de la lista de referencias bibliográficas. Aquí está, mira. Esta es, cuando hablamos de sangría francesa, es eso, así, ¿cierto? Miren. Esa es la sangría francesa. Autor, año de publicación, título del libro, la ciudad y la editorial. Esta fuente que se está presentando, que se está referenciando en el listado, al final, esta fuente es un libro. Esto es un libro. ¿Por qué yo sé que es un libro y no es un artículo periodístico y no es un video o una entrevista? ¿Por qué lo sé? Por la estructura de la presentación en el listado de referencia. Autor, aquí, año, título del libro, ciudad de publicación y editorial que publicó. Eso me dice que es un libro. ¿Qué tipo de referencia es esta que está acá? Tenemos autores, tenemos año de publicación, tenemos el título. Este es el nombre de la revista donde se publicó, el volumen de la revista, el número en el que aparece y las páginas que tiene ese texto, de la 1055 a la 1070. ¿Qué tipo de texto es esto? Este es un artículo científico. Este es un artículo científico, ¿ok? ¿Por qué lo sé? Por la estructura, cómo está presentado en el listado de referencia. Profe, ¿cómo yo sé ahora cómo hacer una cosa y otra? En el manual de referencia lo encuentran, ¿oyeron? En el manual APA, ahí está. Artículo periodístico, artículo periodístico que me preguntaba Paneso, cómo citarlo o cómo referenciarlo, video, libro, todo eso aparece allí, ¿ok? Aparece allí, tienen que revisarlo. Bien. Estas son finalmente las claves para que usted evite el plagio.
así como le dije a Paneso ahorita, les digo a todos los demás, porque seguramente no es Paneso. Revisen el manual, léanlo, revísenlo, ustedes lo tienen. Tienen que buscar información confiable, es decir, académica, como se lo venimos diciendo, ¿verdad? Usted puede buscar, eso se lo recomendé a ustedes cuando hicimos el ejercicio de búsqueda de fuentes. Yo incluso les sugerí, les regalé como una base de datos. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ti a tener una organización de todas las fuentes que vas buscando. Vas buscando y en Excel las vas metiendo. Ok, este es el autor, este es el año de publicación, este es el número de página, esta es la editorial. ¿Para qué? Para facilitarte cuando vayas a referenciar y a citar, ya tengas la información clara y resumida en un documento aparte, ¿cierto? En bachillerato y en mi tiempo, no sé si todavía lo hacen, pero nos enseñaban a hacer fichas bibliográficas, que es básicamente esto que está aquí en el tercer punto, que lo puedes hacer en Excel. Tienes que dedicarle tiempo, no esperes hasta el último momento. Usted puede escribir digamos, sus textos y evitar el plagio escribiendo y teniendo en cuenta estas recomendaciones que se les dan de citación textual y parafraseo, pero sobre todo respetar lo que no es suyo, ¿ok? Ponerse en el zapato de quien es propietario de eso. Esas son las recomendaciones finales y esta es la referencia bibliográfica que se utilizó en esta presentación, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces, con base en esto, jóvenes, les muestro ahora no hicimos pausa activa. Nadie me dijo, bueno, no haremos pausa y terminaremos un poco más temprano. Miren, les iba a mostrar, inicialmente les iba a mostrar esto que está acá, que es el artículo 2, donde dice de 4 a 8 años de multa y de prisión. Ese es el artículo 1032. Lo encuentran aquí, en este documento. Se darán cuenta que no es mentira. Y este es el manual, jóvenes, que les estoy diciendo que revisen. Este es el manual que utilizamos, que es del Centro de Escritura Javeriano, norma APA, que es resumido. Y aquí ustedes pueden ver el formato, el espaciado, digamos, los márgenes, la presentación de los títulos, de las tablas, cómo van. ¿Ok? Miren, las figuras. Y acá abajo, las citas. Miren, citas de más de 40 palabras, citas de parafraseo, reglas según los autores, si es uno o dos autores, o tres o más de tantos autores, si es un autor corporativo, si es anónimo. Quien me preguntaba cita de cita, ahí está, cita de cita, cita de publicaciones sin fecha, cita directa, material sin paginación, y por aquí debo encontrar, mire, con doble apellido, por aquí deben estar, mira, las entrevistas personales, y por aquí debe estar, bueno, por allí debe estar el periódico, cómo referenciar los periódicos que me preguntaba Panes, ¿ok? Pues revisen este manual que está en Sabio. Bien. Miren, jóvenes, el ejercicio que van a hacer. Este es el ejercicio que van a hacer, yo se los voy a subir ahora. Es en pareja, ¿ok? Yo les estoy proporcionando este texto, enfermedades infecciosas. Es un texto que incluso cae al pelo por la situación en la que estamos, enfermedades infecciosas. Usted primero tiene que leer con atención ese texto, lo lee con atención, digamos, de manera informativa, para informarte. Ah, bueno, mira esto y aquello, ok. Luego de que lo lees, vas a identificar un fragmento de todo el texto hasta acá. Identificas un fragmento que te llame la atención, que te interese. Ese fragmento lo vas a tomar, lo vas a copiar y lo vas a pasar al tercer punto que dice, escribe un párrafo donde ese fragmento que te interesó lo vas a utilizar
perdón, como cita textual. ¿Ya? Como cita textual. Ese es el punto 3. Y el punto 4, esa misma cita textual, ese mismo párrafo que creaste en el punto 3, en el punto 4 lo vas a convertir en una cita parafraseada. Es decir, que la cita textual, el fragmento que te interesó y que utilizaste como cita textual, bien sea de autor o bien sea de texto, eso lo decides tú, lo deciden ustedes, cuál de las dos hacer. En el punto 4, esa cita textual la conviertes en una cita parafraseada. La recomendación que se te da es, ojo, crear un contexto para que la cita aparezca. Recuerden que los ejemplos que les di decía texto, cita y texto. Ese texto inicial es la creación de ese contexto para que aparezca la cita, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? Asóciala con una temática general y en este caso yo les decía, estamos en una situación de pandemia del coronavirus y este artículo cae al pelo para crearlo, para conectarlo con esa temática general. Les estoy dando incluso la temática. Conéctenla con la situación del coronavirus actual. O bien esa cita la puedes utilizar en la conclusión, por ejemplo, de una reflexión. Haces una reflexión sobre las enfermedades infecciosas y tal, y tal, y tal, y entonces utilizas el fragmento que tomaste de este texto. Lo tomas y lo presentas como conclusión, ¿ya? O finalmente lo conviertes como un ejemplo. Acuérdense de los argumentos mediante ejemplo, lo conviertes en un ejemplo, o bien lo conviertes en una fuente de autoridad, ¿ya? Lo puedes convertir en fuente de autoridad. También eso tiene que ver con argumentos de autoridad que vieron en comprensión lectora. ¿Listo? Este es el ejercicio que van a hacer. Les voy a mostrar un modelo que también le voy a subir a la página para que vean cómo es más o menos el ejercicio que van a hacer. Este texto, denme un segundo que ya va. Ya va. Un segundo acá. Principios, claves, argumento. Creo que es este. Sí, aquí está. Miren, este ejemplo que yo les traigo acá, ¿verdad? Este ejemplo, yo lo tomé de este artículo. Este artículo, el sentido del tejido social y la construcción de comunidad. Ese artículo lo escribió Ela Isabel Telles Murcia. Lo escribió en el año 2010, ¿verdad? Bien, 2010. Como me están pidiendo una cita textual en el punto 3, listo. Primer punto, lo leo con atención. Ya yo lo leí con atención, me gusta, me parece interesante. Y en el segundo punto me dicen, toma una parte de una cita textual, un fragmento del texto que lees. Ese es el segundo punto, toma un fragmento. Entonces yo tomé ese fragmento que está aquí. Las emociones son parte de la complejidad de cada ser y es por esta razón que ningún trabajo que implique contacto y relación directa con otros seres humanos está exento de pasar por la dimensión emocional. A mí me llamó la atención eso. El tercer punto me dice, utilícelo en un párrafo, ¿verdad? Elabora un párrafo, construye un párrafo en donde utilice esa cita textual. Entonces, les traigo ese ejemplo. Aquí está. Cita textual corta. Ojo, usted verá si el fragmento que toma es corto, es largo, es de más de 40 palabras o no. En este caso, esta es de, si se dan cuenta, contabilizo las palabras y son 36 palabras. Ahí está, ahí los ven, ¿no? ¿Cierto? 36 palabras. Como son 36 palabras, entonces es una cita corta.
cita corta textual basada en el autor. Yo lo voy a hacer basada en el autor. En lo amarillo está la contextualización que elaboré para crear el ambiente, para crear la oportunidad de introducir posteriormente la cita. Como es en autor, entonces yo planteo al autor primero. En palabras de Telles, se entiende entonces, Telles afirma, Telles plantea, usted sabrá qué expresión utiliza, comillas, como es menos de 40 palabras, coloco la cita que copié y pegué, la copié de acá, se los mostré, la copio de aquí, la traigo acá, la pego, cierro comillas y coloco la página de donde lo conseguí, que es la página 7, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Bien. Listo, coloco el punto para cerrar y luego al final presento un párrafo, una idea, ¿verdad? Que cierre todo el párrafo. En este primer ejemplo que les estoy mostrando es mi cita corta, textual, basada en el autor. Si yo quisiera hacerlo basado en el texto, entonces no escribo al autor adelante, sino que de una vez comienzo con la cita y aquí tendría que colocar Telles, año de publicación y página, y quedaría así sin que aparezca esto acá, ¿no? ¿Cierto? Si quisiera hacerlo basado en el texto. No quiero hacerla basada en el texto y por eso queda así. Listo. Este es el ejemplo mío, ese es el ejemplo que yo estoy trayendo de lo que hice, el ejercicio que hice para que ustedes vean. Esa cita textual yo la quiero hacer extensa. La quiero hacer extensa porque el texto que encontré es de más de 40 palabras. Es decir, ya no lo tomé hasta aquí, sino que lo tomé hasta acá. Todo ese párrafo me gustó. Todo ese párrafo me gustó. Ok, lo copio, lo pego, elaboro el párrafo. Y cuando elaboro el párrafo, cuando lo pego, cuento las palabras y me doy cuenta que son 62 palabras. Ah, bueno, ya no es una cita textual corta, es una cita textual larga. Aquí me dicen que en la cita textual larga lo que debo hacer es esto y esto. Ok. Presento mi texto, ¿verdad? Para contextualizar, como es basada en el autor, presento al autor primero y luego presento la cita textual. Miren bien, interlineado aquí 1.5. Miren bien que discúlpenme que les voy a mostrar. Interlineado, si se dan cuenta, 1.5, ahí está. Interlineado 1, sencillo. Tamaño de fuente 12, tamaño de fuente, ahora puede ser que no 12, 11. Listo. Como es basada en el autor inicial, luego la cita, luego la página, y cierro la idea de mi argumento aquí, y ya. Eso depende del fragmento que te interese en este texto que yo les estoy proporcionando. Depende de eso. Si a ti te llamó la atención, dígame. Ángela, el tamaño de todo el texto es 2. Ahorita explicaba, en la explicación que hice, que cuando es cita textual extensa, tú tienes que colocarla en 11. O sea, la colocas aparte y va en 11. La cita textual extensa es en 11. Esa es la normativa. ¿Oíste? Revisa el manual. Bien. Entonces cierro el párrafo y ahí está. Eso depende de lo que usted desee. Les iba a mostrar. Si usted leyó este texto y a usted le llamó la atención todo ese párrafo, usted cuenta y dice 153 palabras. Ya sabe que es extensa y tiene que hacerla extensa. Si a usted le llamó la atención las principales defensas orgánicas, hasta aquí,
Usted se da cuenta, 52 palabras, extensa. Pero si a usted le llamó la atención esto hasta aquí, vamos a ver, 28 palabras, ¿ya? Entonces, 28 palabras es corta y va dentro del texto. Dependiendo de lo que tú escojas, del fragmento que tú selecciones, así sabrás si es extensa, como esta que yo hice, o si es, perdón, si es corta, como esta que hice, o si es extensa, como esta que hice. ¿Qué sucede cuando ya tú hiciste el punto 3 y ya tienes el párrafo con la cita textual? Ah, bueno, listo. Yo la hice textual de menos de 40 palabras, ahora voy a hacer parafraseo. Copio, pego el punto 4 y lo que hago es que en la cita, ahí como la ven en negrilla, esa cita que está aquí, esto que está escrito, es la interpretación que yo hice y el planteamiento de esas ideas con mis propias palabras, ¿ya? De esto que está acá, de esto que está aquí. Lo interpreté y lo planteo con mis propias palabras, ¿ya? Como es basado en el autor inicial, el año, y no va paginación acá, porque es parafraseo. Y ya termino el punto 4 y termino el ejercicio, ¿ok? Este es un modelo que les traigo para que ustedes vean cómo es el ejercicio, cómo pudieran hacerlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, interrogantes. Profe, buenos días. Yo tengo una Buenos duda. días. Dígame, Wendy. Lo que pasa es que aún no me queda claro cómo diferencio yo cuando una ¿No cita te, es queda, basada en el autor o en el texto. no te queda claro qué? ¿Cómo diferencio yo cuando una cita está basada en el autor o en el texto? Por eso les decía, eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes. Si tú encontraste una fuente cuyo autor es importante y tú quieres, digamos, expresarle a tu lector ideal, a quien va a leer, expresarle, mira, para mí es más importante el autor, o sea, presentarte primero al autor, eso depende de ti, de lo que tú busques, ¿ok? Por ejemplo, si la cita que tú tomaste la dijo Bergoglio, el Papa, ¿cierto? Y para ti es más importante que aparezca él como autor de esa cita, tú haces cita textual basada en el autor. Pero si esa frase la dijo alguien que de pronto para ti no es tan importante, no es de tanto reconocimiento, o no es tanto que para ti lo sea, sino que tú investigaste y te das cuenta que es una persona que no tiene tanto reconocimiento, entonces, pero el texto es poderoso, es de gran impacto, entonces tú presentas el texto primero y el autor después. Eso depende de ti, ¿ok? De la investigación que hagas. ¿Listo, Wendy? Sí, listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Ángela, ¿de parafraseo de la diapositiva o del que yo hice? Ok. Mira, yo les estoy mostrando. Es más, vamos a hacer esto. Mire, esta cita basada en el autor, pero textual, ¿cierto? Es esta que está aquí, textual. Vamos a ponerla más pequeña. Y esta vamos a ponerla más pequeña. 120 y acá una menos. Ok. Basada en el texto, basada en el autor y es cita textual. Ahí está, este es el ejemplo inicial que yo hice. Copié, pegué, coloqué aquí y coloco al autor inicial porque para mí es más importante que aparezca el autor, quien lo dijo. Ok, copio y pego, aquí está entre comillas y la página. Ok, listo. Esa es mi cita del punto 3, mi cita textual corta,
basada en el autor. Ojo que el ejercicio, disculpa Ángela, el ejercicio aquí no te dice absolutamente nada de si es basada en el texto o en el autor. Eso depende del fragmento que tú tomes, ¿ok? Pero sí debe ser textual. Entonces, listo, ya yo hice mi cita textual. La hice basada en el texto porque me interesó hacerlo. Me interesa que se sepa quién lo dijo. Bien. Contextualizo en lo amarillo, lo que está en amarillo inicial, contextualizo para poder después colocar la cita y luego cierro. Bien. Ya yo hice mi punto 3. Mi punto 3 es este ya. Cita textual, ahí está. Bien. Ahora tengo que pasar al 4. Ya tengo la cita textual. Ya tengo la cita textual basada en el autor. Corta, que es esta, ya yo la hice en el punto 3. Esa misma la copio y la pego en el 4. Y lo que hago es que parafraseo lo que está en negrilla, que es la cita textual que tomé, la analizo, la interpreto, etcétera, y la planteo, la escribo con mis propias palabras. Ahí la pueden ver, ¿ya? ¿Cierto? Como es basada en el texto, en el autor sigue apareciendo adelante. O sea, la estructura es la misma, digamos comillas, es similar al ejercicio 3, ¿verdad? Simplemente copié y pegué. Y lo que hago es que replanteo, es decir, escribo con mis propias palabras esta cita textual que utilicé en el punto 3. ¿Sí ven? Entonces, acá en el punto 3, copié y pegué y aquí dice, las emociones son parte de la complejidad de cada ser, que ya yo lo leí. Y en esta parte yo lo planteo de esta manera. Estas emociones, en palabras de Telle se entiende entonces que estas emociones son fundamentales en la configuración del ser humano, del hombre como ser, entendiendo que se trata de seres complejos en su esencia, por lo que nuestras interrelaciones con otros estarán permeadas por las emociones de cada uno de los participantes en el hecho social. Ya, este es el replanteo mío. Pero ¿ya? una pregunta, o sea, Y ya queda el párrafo parafraseado, la cita parafraseada. Dígame, Paneso. Y cierro. Dígame. o sea, arriba primero busco lo que me guste sobre el texto y lo pego, lo copio y lo pego. Y acá lo parafraseo. Exactamente, exactamente, Ok. exactamente. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Voy a habilitarles entonces la plataforma para que ya desde a partir de ahora hasta el lunes en la noche, 11, casi medianoche, tengan para subirlo. ¿Oyeron? No dejen pasar tanto tiempo, háganlo con calmita, lo van haciendo con calmita día a día, hacen un punto, hacen el otro, pero no dejen para hacerlo el último día porque después les pasa que se les va la luz, que no sé qué, que esto y que aquello. ¿Listo? Entonces, les agradezco Pero la estoy en atención, pareja, jóvenes. ¿cierto? Eso es en pareja, Luis, ¿oíste? Eso es en pareja. Ok. Eso es en pareja. Entonces les agradezco la atención a todos y cada uno de ustedes. Me encantó saber de ustedes y bueno, estamos en contacto. Nos vemos en la próxima clase. Ok, profesores, bendiciones. Gracias, Luis. Wow. Hasta luego.